Definitivamente la utilización de los recursos tecnológicos en cualquier ámbito del quehacer humano justamente nos ayudan en diversos aspectos. En este caso el transporte en particular, ya en realidad hace algunos años atrás el gobierno municipal había trabajado algunos programas específicos, por ejemplo el pasajero seguro, cuya finalidad, inclusive antes de que se genere la normativa nacional de transporte, era tener algún tipo de registro que permita identificar y además sistematizar la información del registro de los conductores de vehículos del transporte público, particularmente de taxis y radiotaxis en ese momento. Obviamente han ido evolucionando los mecanismos de registro, de trazabilidad, y creemos que efectivamente hoy día la posibilidad de utilizar estos recursos tecnológicos que están conectados en línea, me refiero a los teléfonos inteligentes, las tabletas, etcétera, permiten efectivamente al ciudadano eventualmente comunicar su ubicación, por ejemplo, y a algún pariente cercano hacer el seguimiento de esa ubicación. Lo pongo nada más como un ejemplo, ¿no? Pero justamente lo que ha pasado en este último tiempo, un poco para entrar al tema, es que ya algunos actores como empresas a nivel mundial han formalizado la utilización de estos recursos, han puesto a disposición de la ciudadanía, seguramente cobrando algún monto adicional, haciendo alguna retención porcentual de una transacción que en esencia es una prestación de servicio de transporte, y dándole características que evidentemente pueden coadyuvar sin que garanticen necesariamente una seguridad plena. Pero un poco esa es la idea y ese es el marco inicial dentro del cual surgen este tipo de plataformas. Director, el lunes 13 de marzo se aprobó el Reglamento Municipal de Servicio Privado de Transporte de Pasajeros, el cual fue aprobado justamente por la alcaldía. ¿En qué consiste este reglamento? Justamente mencionábamos eso hace un momento. Había ya un marco normativo municipal también, una ley municipal de transporte, pero no teníamos regulado este tipo de servicios. Ha sido una necesidad entonces, sabiendo que no solamente empresas como Uber, sino otras empresas como EasyTaxi y otras que se han ido presentando en estos últimos meses y años, pues había un vacío normativo que había que cubrir. Y ha sido la intención nuestra de trabajar de una forma un tanto rápida, además, para responder a esta necesidad en establecer este reglamento. Este reglamento que justamente lo que regula es este nuevo servicio, es un servicio que consideramos privado, de transporte de pasajeros, que se contrata mediante plataformas tecnológicas. El alcance tiene que ver con regular procedimientos para obtener las autorizaciones en el caso de las empresas que proveen la plataforma tecnológica, así como los permisos para el caso de los conductores, que son lo que llamamos operadores en la prestación del servicio, de modo que obviamente se garanticen ciertos aspectos mínimos en el ámbito de seguridad, no solamente, reitero, del lado del conductor, que es el que presta el servicio de forma directa, sino también de la empresa que está promocionando eventualmente una plataforma, indicando que es segura. Decía con mucha precisión usted que evidentemente este concepto, ¿no?, de asociar la tecnología a la seguridad, al buen servicio en el transporte público, ya se lo maneja, pero desde antes del 2010, más o menos. El problema era que había que hacerlo por SMS y era un poquito complicado poder aplicar esa figura. Y ahora aparecen estos aparatitos que de repente facilitan la vida a uno y se simplifica todo. Y es cierto, o sea, ayuda mucho en la comodidad. En la seguridad, no sé hasta dónde, qué es lo que vamos a ver y a dónde precisamente apunta este reglamento, ¿no es cierto? Para que el ciudadano esté tranquilo de que la empresa que está prestando un servicio está cumpliendo con todas las de la ley. Eso es lo más importante para comenzar. Entre otras cosas, ese reglamento, director, establece que estas empresas tienen obligación de registrar a todos los vehículos y conductores que van a prestar este servicio y deben elevar un informe hasta el 10 de cada mes. O sea, no es que puede sumarse a libre albedrío cualquiera y la empresa seguir en funciones, sino que tiene que estar informando periódicamente al gobierno municipal de La Paz sobre cambios, aumenta su lista, rebaja quienes están prestando servicios, quienes no. Tiene 30 días para acomodarse esto hasta el 13 de abril. ¿Será que ya esto se va a regularizar como debe ser a partir de esa fecha? Bueno, esperamos eso. Hemos tenido la posibilidad de sentarnos con un par de empresas justamente que han generado insumos, dentro de lo cual estos insumos nos han permitido elaborar la norma que ahora está vigente.
y hemos creído en el momento de la promulgación que 30 días era un plazo razonable para que las empresas cumplan con todos los requisitos, primero para constituirse en esto que llamamos empresas de movilidad colaborativa, así están descritas dentro de este reglamento, que en esencia son aquellas empresas que facilitan la plataforma tecnológica a los ciudadanos, que uno se descarga, como sabemos, de forma gratuita por internet en su teléfono y comienza a operarla, ¿no? Pero ese es un actor y evidentemente este actor, que es la empresa, requiere se han establecido algunos requisitos que tienen que cumplir. Primero, para formalizar su situación como esta empresa colaborativa, entre otros, seguramente el NIT, la acreditación de funcionamiento de empresa como tal en el país y otros documentos que se le piden. Esta es una parte, pero evidentemente, como mencionabas, Víctor Hugo, la otra parte tiene que ver con muchos de los vehículos que actualmente seguramente ya están trabajando y están prestando el servicio, que de acuerdo ya a la reglamentación establecida, no solamente tiene que existir un registro, sino que tiene que existir una revisión documental respecto a los otros requisitos que son exigidos a los conductores. Entonces, hay que, un poco haciendo un paréntesis, hay que recordar la diferencia de esta modalidad respecto a las modalidades de transporte público que conocemos como el taxi y el radiotaxi. El taxi y el radiotaxi tienen identificadores que uno los visualiza, ¿no es cierto? Luminarias, teléfonos, lo mismo el taxi al menos tiene un letrero. En esta otra modalidad, eventualmente no existe ningún indicador de que un vehículo esté prestando este servicio. Por lo tanto, requerimos mecanismos que nos permitan hacer seguimiento y control de quienes eventualmente se dedican, quizás no de forma permanente, pero en determinados horarios a la prestación de este servicio. Y por tanto, la empresa tiene que asumir la responsabilidad, la empresa que provee la plataforma, de hacer el registro y revisión documental previamente a enviarnos esta información. Una vez que nosotros recibimos esta información, como bien apuntaste, cada mes, digamos dentro de los primeros 10 días, nosotros específicamente en la Secretaría Municipal de Movilidad se hace una revisión de toda la documentación enviada, del listado de los conductores registrados, que entre otros aspectos se exige, por ejemplo, un certificado de antecedentes que tiene que haber cumplido el conductor y haber entregado este certificado a la empresa. Y reitero, se hace la revisión de toda esta documentación y si todo está conforme, se genera el permiso específico que se tiene que otorgar a cada uno de los conductores. Sí, hay un proceso que es formal y tiene que establecerse justamente para involucrar en un marco regulado tanto a las empresas que proveen la plataforma tecnológica como a aquellos que prestan el servicio de manera directa, que son los conductores. En determinado momento, conversando con la Policía Nacional, director, ellos aseguraban que los conductores también deben contar con lo que es la tarjeta de identificación del conductor. Correcto, son requisitos que establece el marco normativo nacional. En algunas discusiones que teníamos previamente, un argumento para tratar de que puedan ser eximidas estas empresas de exigir este requisito era que finalmente era un servicio privado. Más allá de que sea un privado el que eventualmente preste el servicio, que no está necesariamente dedicado de manera permanente a esta prestación de servicio, de todas formas está brindando un servicio al público, a un tercero. Y este servicio involucra una transacción económica. Hay un pago, no es que uno lleva a un amigo gratis. Claro. Entonces, al existir esa transacción, entra automáticamente dentro de la regulación y competencias de los gobiernos municipales, no solo del gobierno de La Paz, en todos los gobiernos municipales del país. Ha sido una de las principales observaciones en algunos países del mundo, ¿no? Donde ha habido muchas críticas a este tipo de servicios, porque no había el control tan riguroso como se está planteando, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz. Estas son las reglas y las cumplen o no prestan el servicio. Así de claro, y nos parece muy bien, sin duda, tarjeta de identificación del conductor, certificado de antecedentes penales, o sea, no va a ser acá como en otros países donde el ciudadano se registra vía internet en su smartphone, yo quiero prestar servicio, ok, adelante. No, aquí tiene que pasar primero por un ok del gobierno municipal de La Paz, ese conductor, la empresa, etcétera, y es formidable. Hay un tema que les había estado inquietando bastante a los conductores de radiotaxis y de taxis en La Paz. Obviamente que para ellos esta es una experiencia nada agradable, que nuevas plataformas estén generándoles algo de competencia. Y era, bueno, el peligro de que un ciudadano que se registre, por ejemplo, en Uber,
no registren uno, no un vehículo, sino 2 o 3 o 4, y casi tenga como una empresa de taxis una ahí, flota. Una flota de taxis en su nombre, prestando servicio de Uber. No, esto no va a ser así, porque hay una regla bastante clara que imposibilita a un propietario de un vehículo que pueda prestar servicio con otros vehículos que estén a su nombre, porque eso no lo permite la norma. Sí, en realidad lo que establece claramente la norma es que un privado que esté interesado en prestar este tipo de servicio bajo esta modalidad no puede pertenecer a otro servicio público de características efectivamente como las tradicionales que tenemos, ni taxi ni radiotaxi. Pero tiene otras restricciones también, por ejemplo, los modelos de los vehículos. Los vehículos no pueden tener una antigüedad mayor a los 7 años. Otra de las restricciones es que efectivamente el vehículo tiene que ser de propiedad del que va a solamente conducir el vehículo. conductor. Exactamente. ¿No es cierto? El conductor tiene que ser sí o sí propietario. Del vehículo No puede para la conducir prestación. ese vehículo a otra persona que no sea el propietario. Exactamente. Es una regla, pero que no se discute. Que está dentro de la norma y Ajá. que tiene que cumplirse efectivamente, y son justamente esos aspectos que están orientados a este tipo de prestación, que no es una prestación para un tratamiento corporativo, porque como he explicado hace un momento, hay una diferenciación incluso en la evidencia del tipo de servicio que brindan. No hay letreros, no hay indicadores, y la contratación además se la realiza normalmente a través de estas mismas plataformas tecnológicas. El usuario decide a qué punto de la ciudad quiere llegar, eventualmente recibe una estimación del precio de lo que va a costar ese servicio, y es una transacción que es entre privados. Eso sí, es decir, si el ciudadano acepta ese costo de traslado de un lugar a otro, pues contrata el servicio y finalmente recibe el servicio.